La realidad es que yo lo que estoy viendo y sobre lo que realmente temo es sobre que aquí se reedite un escenario que yo me lo calé completico, que fue el escenario de 2016, 2017, donde básicamente lo que tenías es en ejecución la misma receta de toda la vida cuando gobierna el socialismo. La receta de toda la vida, digamos, en el apartado económico, cuando gobierna el socialismo, es muy sencilla. El socialismo dice que las leyes de mercado, que la economía, que los intercambios entre las personas y el sistema de formación de precios basado en la oferta, es decir, lo que tú ofreces y la demanda, es decir, lo que tú requieres, lo que tú quieres comprar, lo que tú necesitas, eso no existe. El socialismo básicamente dice que los precios tú los puedes imponer, que los precios tú los decretas, que hay unos señores que se sientan en palto y corbata en unos escritorios y ellos les baja la iluminación divina y ellos deciden cuánto valen las cosas. Pues eso es la receta del socialismo de toda la vida aquí la Groenlandia que se quiere anexar Trump, en Canadá, en Estados Unidos, en Japón, en España, en cualquier parte del mundo donde se ponga en práctica un sistema socialista, la economía se va a manejar así, se va a manejar por decreto. Usted no va a permitir que los precios se formen a partir de la oferta y la demanda. Esto es, de lo que hay disponible en el mercado y de lo que ese mercado requiere. Eso es muy fácil. O sea, eso es economía básica. No hay que estudiar en la escuela de economía ni de la UCB ni de la Católica Andrés Bello, nada para saber eso, ¿no? Pero en general, repito, los sistemas socialistas dicen, no, eso es mentira, eso es un invento de la derecha, eso es un invento de los economistas, eso es que los precios se forman por oferta y demanda. Los precios no se forman así. Los precios los decido yo. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de esto? La consecuencia también es la misma siempre, que por eso es que les estoy diciendo que ojalá que no pase como pasó en 2016, 2017. Cuando tú decretas los precios de los bienes y los servicios, cuando tú los impones, no por formación de esos precios a través de los mecanismos del mercado, sino que tú los impones, lo que va a ocurrir son, en principio, dos cosas. En principio, las personas que se dedican a comercializar esos bienes y servicios, que pueden ser un panadero, un mecánico, el que vende queso, el que vende charcutería, el que vende muebles, lo que sea, el que vende cualquier cosa, el que vende o un servicio o un bien terminado, va a decir, mira, a mí vender esto, vender el servicio o vender productos me sale a pérdida, yo no estoy ganando nada, estoy quedando igual, para eso no trabajo. El que no, digamos, el poner la carga de trabajo dentro de un proceso para brindar un servicio o vender un producto involucra un tiempo e involucra un esfuerzo humano dentro de eso. Si usted involucra ese tiempo y ese esfuerzo humano dentro de esa tarea, usted espera recibir algo a cambio, una ganancia, podríamos decir. Eso es economía básica también. Usted no va a trabajar de gratis, como se dice por allí. Hay un dicho famoso en Venezuela cuando a la gente se espera que trabaje de gratis. Es muy curioso porque este dicho se dice mucho, la gente comúnmente, es, bueno, y es que tú crees que yo estoy aquí puesto por el gobierno. Es decir, que yo vengo aquí a trabajar prácticamente de gratis. No, la gente no trabaja así. La gente trabaja para ganar dinero. Esa es la verdad en cualquier sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Va a pasar en principio, yo le digo dos cosas. En principio, esa gente que ofrece esos bienes y esos servicios no los va a ofrecer y van a cerrar. Muchos negocios van a cerrar porque no les es rentable. O sea, no es para ellos algo que genere un interés. O sea, eso no. ¿Quién trabaja para perder o para no ganar nada? Ninguno. Luego, hay otro correlato de la imposición de precios que ya lo vivimos mucho en 2016, 2017, que eran unas colas larguísimas. Eso pasó en Chile, cuando Allende, eso pasó en la Unión Soviética, eso pasa en Cuba todavía, eso pasa en todas las sociedades donde las economías están controladas. ¿Qué pasa? Que los establecimientos que quedan abiertos, bueno, terminan siendo controlados milimétricamente. Entonces lo que ocurre es que como no hay suficiente generación de bienes y servicios para todas las personas que requieren esos bienes y servicios, la única manera que tú tienes de distribuirlos es a través de la asignación discrecional por cupos, o por cupos, mejor dicho. Ahí la discrecional es vía directa, es decir, yo digo, bueno, a Pepito le tocan dos panes porque, bueno, porque Pepito es pana mío.
entonces le tocan 2 panes o le tocan 2 kilos de queso. Y a Juanita no le tocan 2 kilos de queso porque yo tengo problema con Juanita, le toca medio kilo nada más. Esa es la vía discrecional. La otra es la del cupo. El cupo es lo que hemos visto toda la vida con distintas variantes y con distintos momentos en Venezuela en los últimos años. El cupo es básicamente usted semanalmente, quincenalmente, mensualmente o diariamente va a tener acceso a tanta cantidad de tantos productos de esto. Eso pasa con la gasolina, en Venezuela ha pasado con la gasolina, eso ha pasado en Venezuela con el papel higiénico, eso ha pasado con el pollo, eso ha pasado con la carne de res, eso ha pasado con todo, con la harina de maíz precocida, que como ustedes saben, lo que me están viendo desde fuera, eh, para los venezolanos es esencial porque nosotros comemos arepa mucho en general, los venezolanos. Yo soy más de pan que de arepa, pero también me gusta mi arepita. Entonces, eso es el sistema de cupos. Usted dice, a este le tocan 2 cada semana. O sea, o mejor dicho, a todos los venezolanos le tocan 2 cada semana. ¿Cómo tú sabes que ese venezolano necesita solo 2 y no necesita 3 o 4 o 5 o 6 o 10? Es más, si el bolsillo de él se lo permite, él está en la libertad, debería poder comprar tantos ítems, tantas cantidades de ese producto como él desee. Pues no, el poder decide que solo le tocan 2 porque él no necesita más de 2 y porque si él se compra más de 2, él le está quitando una de las 2 que le tocan a los otros. Entonces, eso básicamente. Entonces, ese es el problema que hay en este momento. ¿Qué es lo que está por delante? El mismo peligro de toda la vida, el peligro de caer en una economía controlada donde se desaparezcan, por un lado, los bienes y los servicios, porque la gente no tiene incentivos para producir ni para comerciar, y por el otro, que lo que haya disponible sea asignado a través de cupos. Que esto es la cola, pues esto es el ticket, el número. Esto es que calase o mamase una cola de 6 horas para comprar un producto, porque lo que hay es esto. Y eso sí, los precios por el piso. Los precios lo ponen bajísimos, precios irreales. Por algo se está ofreciendo ese producto con un sistema de cupos, porque su precio es irreal. No cubre sus costos de producción o de comercialización. Entonces, esa es la situación. Lamentablemente nosotros aquí sentimos, aquí hay mucha gente que se metió en la cabeza o creyó que todo esto iba hacia que Venezuela se había abierto completamente económicamente. Y sí, Venezuela tiene varios años que su economía trató de imitar de mala manera a la economía, pues la economía libre, que es la economía regida bajo leyes de oferta y demanda. Eh, y digo de mala manera porque para tú tener una economía próspera bajo leyes de mercado, tú tienes que tener producción nacional, tú tienes que tener una capacidad de incentivo a la producción, tú tienes que tener las fuerzas productivas nacionales andando. Y eso nunca arrancó en Venezuela realmente. Aquí hay vastos sectores de la economía nacional que están depauperados, que están en el piso, que nunca arrancaron. Ojo, pero no es que no arrancaron ahorita con Maduro, están desmantelados por lo menos de la época de Chávez, porque nunca hubo una política pues de tratar de desatar esas fuerzas productivas nacionales, ¿no? Entonces, tú cuando montas una economía que se supone es una economía libre, pero que además no tiene fuerza productiva nacional, además donde el producto nacional muchas veces es más caro que el extranjero, bueno, termina pasando lo que pasó, no con el chavismo, lo que pasó antes, con Adecos y Copellanos. Con Adecos y Copellanos aquí pasó un fenómeno, yo diría que hacia el final del modelo, años 80, 90, donde justamente, pues en Venezuela lo que estaba de moda eran las importaciones. Venezuela se terminó convirtiendo en un país donde se importaba muchísimo y el venezolano se acostumbró a consumir muchas cosas importadas porque era más barato importar que producir en casa. Entonces, nosotros estamos más o menos en el mismo meollo, pero ahora con el agravante o con la particularidad de que hay unas aplicaciones y toda esta historia de que si el dólar vale esto, el dólar vale otro, bueno, y por supuesto, el valor del dólar o de las divisas norteamericanas en el mercado nacional te, te influencia muchísimo porque es lo que básicamente te rige el sistema de formación de precios. O sea, tú tienes una economía en Venezuela que desde hace varios años, por la fuerza del uso, por ciertas libertades, que aquí sí que decir lo que dio el chavismo, para poner los precios en los anaqueles, eh, esos precios están expresados en dólares. Entonces, bueno, aquí lo que empezó fue una manguangua, que si el dólar es este, que si el dólar es el otro, que si el dólar sube, que si el dólar... Entonces, bueno, aquí se dio una particularidad, yo se las comenté a ustedes en programas pasados, y que estábamos pasando aceite los venezolanos que estamos en Venezuela, porque realmente la situación era una situación en la que
como se produjo una brecha entre lo que se decía valía el dólar en la calle y lo que decía el BCB que valía el dólar, había una brecha importante, una brecha que llegó a ser entre el 25 o 30%. ¿Qué hicieron los comerciantes? Los comerciantes lo que empezaron a hacer fue aumentar los precios en dólares de los productos. O sea, no, ellos seguían diciendo que estaban cobrando a la tasa oficial del Banco Central de Venezuela los dólares, pero ese precio que valía, ponga usted, un kilo de queso que valía $5, ya no valía 5, valía 7, 8. Eso lo vi yo con estos ojitos, que los gusanos del cementerio del Este se habrán de comer en algún momento, el cementerio del Este de Caracas, en La Guairita. O no sé, o que me cremarán, porque ya yo creo que de aquí a que yo me muera, de aquí a 40 años, Dios mediante, o sea, capaz ya no existe ni siquiera el sepulcro como tradición, digamos, para darle el último adiós a las personas. Entonces quizás sea nada más un tema crematorio. Pero el caso es que empezaron a aumentar los precios en dólares. Y esa situación llevó a, pues, toda una oleada de aumentos de precios de todo. Los precios estaban desquiciados, la vida en Venezuela se había puesto carísima, que ya de por sí era cara, la comida en Venezuela es cara en general. Hay algunos servicios que todavía son más económicos, hay unos que son más caros que en el exterior. Yo ustedes que yo de tanto en tanto hablo de esto y la realidad es que, bueno, que la comida se había puesto muy cara en Venezuela. Bueno, ahora vamos a ver qué va a pasar, porque lo que puede pasar es incluso peor, que es que no es que la comida esté cara. Recuerden ustedes la época en que, como les acabo de explicar, la comida era barata por decreto, pero había un pequeño problema, que es que era barata, pero no había para todos. Y cuando no hay para todos, ya les dije qué es lo que pasa. En primer lugar, los que se dedican a comerciar cierran porque no les da. Además, se están exponiendo a unos peligros de fiscalizaciones, de detenciones, o sea, de una cantidad de cosas que dicen, hasta aquí llego. Y por el otro lado, el público de estos comercios, la gente de a pie como usted y como yo, lo que termina padeciendo es un sistema de cupos, de asignación por cupos o discrecional. La discrecional es que si usted tiene un pana en el gobierno, bueno, él ve cómo lo enchufa, él ve cómo lo ayuda a usted y le saca un cupo mayor de no sé qué. Pero para el resto del país, lo que ocurre es una distribución arbitraria. O sea, el sistema, el gobierno, el ejecutivo decide, mira, es que yo entendí que la gente necesita de esto 2 y de aquello 3 y del otro 4. Bueno, vamos a ponerle 2, 3 y 4 mensual. Eso es lo que más nada. Y pícase una cola. Y hay un fenómeno, el fenómeno de la cola, además, el fenómeno de la asignación por cupos, es muy terrible porque el fenómeno de la asignación por cupos lleva a la gente a prácticamente destinar todas las horas de su día a esperar en una cola que le toque lo que le toca. O sea, y la gente pierde la capacidad productiva totalmente. O sea, esta gente deja de trabajar, esta gente deja de pensar, esta gente deja de cuestionar, esta gente deja al final de cuentas de vivir. Es una gente que vive para sobrevivir. Qué triste, ¿no? Vivir para sobrevivir.